Soy Santiago Mina Walker, pertenezco al Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular de nuestro hospital y les voy a hablar sobre tratamiento farmacológico del paciente hipertenso para el manejo de los pacientes tanto en el consultorio ambulatorio como en la demanda espontánea. En relación a los objetivos de la clase, vamos a desarrollar las guías de actualización de práctica clínica vinculadas al tratamiento de la hipertensión arterial. Vamos a hablar de hipertensión y comorbilidades, muy frecuente en nuestros pacientes, de la hipertensión en la mujer, en las diferentes etapas de vida de la mujer, edad fértil, hipertensión no severa en embarazo, en el posparto y lactancia y en la menopausia. Como observan, no vamos a tratar los trastornos hipertensivos del embarazo y también de la hipertensión en el anciano. En relación a las guías de práctica clínica, hay una última guía de las tres sociedades, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial del 2018, que establece como clase 1, nivel de evidencia A, disminuir el riesgo cardiovascular cerebral y renal de los pacientes, tratar el riesgo cardiovascular global más allá de los valores de presión arterial, evaluar la eficacia terapéutica y los efectos preventivos de los fármacos que utilizamos y utilizar fármacos de acción prolongada porque aumentan la adherencia. Son menos fármacos los que se utilizan por día y esto aumenta la adherencia del tratamiento al paciente. Después, como clase 1 y nivel de evidencia C, mantener un objetivo terapéutico dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento, respetar el efecto hipotensor máximo de las drogas, habitualmente entre 15 y 20 días desde que iniciamos el tratamiento, evaluar respuesta a tratamientos previos y también tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente al recetar un antihipertensivo. En relación a los cambios en el estilo de vida, de la terapéutica global del paciente hipertenso, es importante tener en cuenta el impacto que tiene respetar una dieta hiposódica o realizar una dieta rica en potasio, disminuir el consumo de alcohol, realizar actividad física regular. Mínimamente se recomiendan 150 minutos semanales de actividad física aeróbica y esto se debe complementar con actividad física anaeróbica, digamos, ejercicio de fuerza. Fíjense que mantener una alimentación saludable y realizar actividad física en forma regular reducen la presión arterial sistólica entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de reducción de peso. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de presión arterial que quiero llegar con mi paciente? Según las sociedades, sociedades argentinas, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, la SAJA o Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el objetivo en pacientes adultos mayores de 16 años por menores de 80 es un valor de menos de 140-90 milímetros de mercurio, al igual que la guía europea y la guía internacional de hipertensión arterial. Ahora, la guía americana de la American Heart Association tiene como objetivo disminuir la presión arterial a menos de 130-80 milímetros de mercurio. En relación a la guía internacional de hipertensión arterial del 2020, se establece el diagnóstico de hipertensión arterial, clasificamos a nuestro paciente en hipertenso grado 1, 2 o 3 según los valores de presión arterial, que seguramente ya conocen, y en función de las características clínicas de nuestro paciente, emplearemos el tratamiento con monodroga o con terapia combinada. Los pacientes que utilizan monodroga son la menor proporción de pacientes, son pacientes de bajo riesgo y que no tienen enfermedad cardiovascular establecida. El objetivo de presión arterial es en menores de 65 años, menor a 130-80 si es tolerado, pero siempre mayor a 120-70, y en mayores de 65 años, menor a 140-90,
si es tolerado, pero ahí tenemos que tener en consideración la fragilidad del paciente, si es un paciente frágil o no, y bueno, siempre emplear como dije, los cambios en el estilo de vida. Bueno, ¿y qué sucede en relación al tratamiento? ¿Qué opinan o qué sugieren desde estas guías en relación al tratamiento de los pacientes hipertensos? En estadio 1, los pacientes sin enfermedad cardiovascular o sin factores de riesgo cardiovascular, establecer medidas no farmacológicas durante 3 a 6 meses, y si los objetivos no se alcanzan, iniciar tratamiento farmacológico, o en aquel paciente que tiene comorbilidades o factor de riesgo cardiovascular, iniciar inmediatamente el tratamiento farmacológico con monodroga. Eh, Según el nivel de hipertensión arterial, vemos, como dijimos anteriormente, que utilizaremos terapia combinada o incluso hay algunos pacientes que requieren triple esquema. Vamos a ver más adelante. Siempre los cambios en el estilo de vida están presentes en todas las guías. Como ya saben, la reducción o supresión del hábito tabáquico, disminución del alcohol, los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, el control del estrés, etc. ¿Y qué es lo que dicen las guías europeas la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial del año 2023? Recomiendan la utilización de drogas en combinaciones fijas en la gran mayoría de los pacientes, excepto un pequeño porcentaje de pacientes en hipertensión estadio 1 que no tengan factores de riesgo cardiovascular concomitante, o pacientes que sean muy frágiles o de edad muy avanzada y que estén hipertensos en estadio 1, o que tengan la presión arterial en rango prehipertensivo y que tengan alto riesgo cardiovascular. En esos pacientes pueden utilizarse monodrogas. La gran mayoría de los pacientes, como bien saben ustedes y que lo pueden ver en sus consultorios, generalmente la hipertensión no está sola, está acompañada por diabetes, pacientes diabéticos, pacientes dislipémicos, pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida que van a requerir 2 drogas o a veces 3 fármacos para poder lograr y alcanzar los objetivos de presión arterial. Las drogas que habitualmente se utilizan, que ya conocen muy bien, son los IECA y los ARA2 en combinación con diuréticos, tiazidas y miltiazidas, o diuréticos de asa en caso de que haya insuficiencia renal, o con los IECA y ARA2 con calcio antagonistas. En relación al concepto de Simple Pill Combination, es la combinación de fármacos de diferentes mecanismos de acción en una única píldora. Nos ayuda a controlar de manera más eficaz la hipertensión arterial, ya que la misma se desarrolla por diferentes mecanismos fisiopatogénicos. Por otro lado, mejora la adherencia del paciente al tratamiento y la persistencia de esta adherencia a lo largo del tiempo. La utilización de 2 fármacos controla entre el 50 y el 75% de los pacientes, y la utilización de 3 o incluso más fármacos puede controlar el 90% de los pacientes. Igual de 4 fármacos todavía están en desarrollo, si se utilizan y usamos mucho de 3 fármacos. Habitualmente es un IECA, un ARA2, un diurético y un bloqueante cálcico, la combinación más comúnmente utilizada. En los pacientes frágiles hay que tener mucho cuidado, o en los añosos hay que analizar cada caso en particular, pero probablemente según la variabilidad de la presión arterial que presentan estos pacientes, eh, eh, tal vez se aconseja utilizar drogas por separado para poder, eh, si hace falta bajar dosis o suspender algún fármaco, hacerlo con mayor seguridad. Y así como tenemos objetivos de presión arterial, también tenemos objetivos en los niveles de lípidos del LDL de nuestros pacientes. Si bueno, el paciente sea de bajo, moderado o alto riesgo, en el de bajo riesgo buscamos un LDL menor a 100,
en el de moderado riesgo menor a 70 y en el de alto riesgo menor a 55. En los hipertensos con alto riesgo cardiovascular vamos a utilizar estatinas a dosis moderada, y de muy alto riesgo cardiovascular estatinas a la mayor dosis tolerada. Muchas veces para tratar de evitar o disminuir la probabilidad de factores de efectos adversos como las mialgias, eh, o elevación de transaminasas o elevación de la CPK en los pacientes, asociamos drogas, al igual que en la hipertensión arterial, asociamos drogas. Por ejemplo, la asociación más comúnmente utilizada es con ezetimibe, las estatinas y ezetimibe para el control de los lípidos en nuestros pacientes. Recordad que los pacientes no son hipertensos aislados, todo lo contrario, habitualmente en pacientes diabéticos, dislipémicos, y hay que tratar de tener no solo el control de la presión arterial, sino el control de los lípidos en rango, la glucemia en rango, y mantener todos esos factores proaterogénicos adecuadamente controlados. Y este es un artículo que quería mostrarles, que habla justamente de la polipíldora. Es un estudio que se realizó en la ciudad de Wismar, al norte de Alemania, y que muestra cómo la utilización de polipíldora de combinación de 2 o incluso de 3 fármacos reduce el riesgo cardiovascular de los pacientes, aumenta la persistencia a la utilización de la medicación en comparación con las píldoras simples. Fíjense en este gráfico de barras la comparación en relación a la persistencia de tratamiento utilizando multipíldora o simple píldora, o píldora simple. Fíjense en el gráfico, las barras grises son los pacientes representados en muchos comprimidos, y la barra negra en pacientes con simple pill combination. Fíjense que la persistencia es mayor tanto en la comparación entre valsartán amlodipina en fármacos individuales o en combinación de drogas, como también en el otro extremo, cuando se utilizaron 3 fármacos, valsartán, amlodipina y hidroclorotiazida, en combinación multipíldora. Fíjense la persistencia baja de la brecha del tratamiento en relación a la píldora única con 3 componentes. Entonces, como conclusiones de este estudio alemán, el estudio demuestra que la terapia de combinación antihipertensiva reduce la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares cuando se proporciona hasta 3 fármacos en asociación fija en comparación con los mismos fármacos en forma individual. La terapia de combinación antihipertensiva con el uso de asociaciones fijas se asocia con una persistencia más prolongada de la medicación y una reducción de la mortalidad por todas las causas y una disminución de la tasa de eventos cardiovasculares en comparación con la aplicación de fármacos idénticos en forma de multipíldora. Y estos resultados respaldan las directrices de las diferentes sociedades internacionales que apoyan la utilización de asociaciones fijas en comparación con fármacos por separado. Bueno, entrando en la hipertensión arterial en la mujer, el primer periodo que vamos a analizar es la mujer en edad fértil, ya que realizamos un trabajo en el centro de hipertensión sobre el tratamiento antihipertensivo en la mujer en edad fértil y si estamos utilizando drogas seguras ante un eventual embarazo en esta población de pacientes. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial el año pasado, en el 2023, y con una base de datos del hospital. Fíjense que en azul podemos ver a su izquierda la enorme proporción de pacientes que estarían tratadas con drogas no seguras. ¿Cuáles son las drogas seguras? Las que utilizamos en el embarazo, la betalol, nifedipina, alfametildopa, y ahora consideramos a la amlodipina también como droga segura. Entonces hicimos un análisis con amlodipina
como droga segura y sin amlodipina como droga segura. No considerando la amlodipina, el porcentaje de fármacos seguros en esta población fue un 8% y considerando a la amlodipina fue un 22%. En la imagen de la derecha vemos el, el póster del trabajo que presentamos en el Congreso en Córdoba este año sobre la misma temática. Ahí analizamos también si tenían indicación precisa de, de, de utilizar estas drogas, pensando que si los pacientes no tienen daño de órgano blanco o no tienen hipertensión secundaria o no tienen daño de órgano blanco establecido, deberían ser tratadas con drogas seguras por el eventual embarazo que puede tener la mujer. Y si es así, si están utilizando IECA o ARA2, principalmente generaría daño en la organogénesis fetal. Y como podemos observar, los efectos teratogénicos, principalmente los IECA y ARA2, provocan oligohidramios, insuficiencia renal en el feto, hipoplasia pulmonar, hipoplasia craneal, acortamiento de extremidades, hasta incluso pueden provocar la muerte fetal. Los beta bloqueantes, labio leporino, paladar hendido, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, coartación de aorta, estenosis pulmonar, defectos de la porción membranosa del tabique interventricular y defectos auriculares. Los diuréticos pueden generar trastornos hidroelectrolíticos, oligohidramios, los antialdosterónicos, feminización fetal y como decíamos, los calcio antagonistas. Hay estudios que avalan su utilización tanto en el embarazo y lógicamente en la mujer en edad fértil. Por lo tanto, hacemos hincapié en no utilizar IECA y ARA2 en la mujer en edad fértil, excepto que tenga una indicación muy precisa, porque tenga, por ejemplo, daño renal, que sea nefroprotector, efecto nefroprotector de los IECA y o los ARA2, que tengan daño de órgano blanco bien establecido, o que tengan hipertensión secundaria y requieran de alguna manera ese tipo de fármacos. Si la paciente es una hipertensa esencial, sin daño de órgano blanco y joven, tratemos de utilizar los fármacos seguros para no tener sorpresas de que vuelva la paciente a la consulta y esté embarazada. Eso generaría daño en el feto. Muchas pacientes utilizan métodos anticonceptivos, pero estos fallan, ninguno es 100% seguro, entonces hay que tener en claro este punto. En relación a la hipertensión no severa en el embarazo, es aquella cuyos valores de presión arterial se encuentran entre 140 y 159 sistólica y entre 90 y 109 diastólica. Existe un estudio que es el estudio CHAP, publicado en el 2022, que habla del beneficio y seguridad del tratamiento durante la gestación. Es un estudio multicéntrico de 2.408 pacientes, todas hipertensas crónicas, evaluadas en el embarazo menor de 23 semanas, y se dividió en dos ramas, una de inicio precoz con la presión arterial de 140-90, inicio de tratamiento con la betalol y nifedipina, y la otra rama de inicio más tardío de 160 y 105 de diastólica. ¿Cuál era el objetivo? Era la prevención de preeclampsia severa, parto pretérmino, desprendimiento de placenta y muerte fetal, y se logró al inicio temprano del tratamiento una disminución del 18% de evento primario y de un 8% de hipertensión materna grave. Debemos iniciar el tratamiento en el periodo de lactancia con monodroga. Se puede utilizar el labetalol, nifedipina, alfametildopa.
o amlodipina. Incluso hay un estudio publicado por Jin y colaboradores en el 2022 que comparaba la utilización de amlodipina versus nifedipina, y la amlodipina fue ligeramente superior con menor riesgo de resultados adversos como parto pretérmino, abrupto placentae y retardo del crecimiento intrauterino. Tuvo mejor control de la presión arterial sistólica. En cuanto a la hipertensión en el posparto y en la lactancia, hay que recordar y tener presente que el 50% de los ACV maternos pospartos ocurren dentro de los primeros 10 días del alta. La hipertensión leve a moderada no deberíamos indicar alfa-metildopa, aumenta la prevalencia de depresión posparto. Se pueden indicar diuréticos en caso de que evidenciemos sobrecarga de volumen, pero hay que tener cuidado porque puede disminuir la producción de leche materna. Las drogas avaladas para la medicación en la lactancia son el enalapril, la amlodipina, la betalol metildopa, nifedipina, furosemide, hidroclorotiazida, diltiazem, espironolactona, etc. Ya muchos seguramente conocen, hay una página que se llama iLactancia, donde uno puede consultar sobre drogas que estar avaladas para la utilización en este periodo de la lactancia, y las clasifican diferentes riesgos para su utilización. En cuanto a la hipertensión en este último periodo de la mujer, en la menopausia, la piedra angular del tratamiento antihipertensivo en la menopausia es el entrenamiento físico. Se tienen que realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Eso ayuda a controlar el tono simpático, la sensibilidad barorrefleja, disminuye el estrés oxidativo, aumenta la biodisponibilidad de óxido nítrico y mejora el perfil lipídico, el perfil glucídico del paciente en general. Y además el tratamiento antihipertensivo de elección es el bloqueo del sistema renin-angiotensina-aldosterona en estas pacientes. También se pueden utilizar en casos seleccionados y según la paciente que así lo requiera, diuréticos tiacídicos que ayudan a reabsorber el calcio, que muchas veces estos pacientes tienen deficiencia de calcio en el organismo. En relación a los pacientes hipertensos con comorbilidades, en cuanto a la diabetes, bueno, sabemos que la diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1, que esta enfermedad causa nefropatía diabética, que el umbral de tratamiento es menos de 140-90, pero el objetivo es menos de 130-80, que se utilizan en la gran mayoría de los pacientes combinaciones de fármacos, y todos los pacientes deben tener inhibido el sistema renin-angiotensina-aldosterona. Aumenta la presión arterial sistólica en estos pacientes, aumenta la presión del pulso, tienen patrón non-dipper o riser, o sea, patrón invertido en el ritmo autonómico de la presión arterial en 24 horas, tienen disminución de sensibilidad a sal, tendencia a la hipercalemia e hipotensión ortostática, y son casi todos los pacientes de riesgo alto o muy alto. Solamente riesgo moderado, menos de 10 años de diabetes, sin factores adicionales y bien controlados y sin daño de órgano blanco, sea la minoría de los pacientes. En cuanto al tratamiento, las intervenciones en el estilo de vida, obviamente tratar de controlar el sobrepeso y la obesidad mejora el perfil metabólico y la glucemia. En cuanto al tratamiento farmacológico, la asociación de fármacos del sistema renin-angiotensina-aldosterona disminuye la proteinuria, la progresión de insuficiencia renal y la evolución de insuficiencia renal terminal. Los ISGLT2 y las agonistas GLP-1 disminuyen las complicaciones macro y microvasculares, y los ISGLT2 brindan más protección cardiorrenal. Están indicados principalmente en pacientes diabéticos que han tenido eventos cardiovasculares previos o que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. En relación a la enfermedad renal, podemos obtener el diagnóstico a través del filtrado glomerular, a través de la fórmula CDK-EPI, cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 60, o si hay microalbuminuria, más de 30 miligramos en 24 horas de pérdida de proteínas, o si está alterada la relación albúmina-creatinina urinaria, ¿no? Mayor a 30.
durante más de 3 meses que se repitan esos valores, hacemos diagnóstico de enfermedad renal. En el paciente con enfermedad renal están alterados los mecanismos de aumento de sensibilidad de sodio, retención de agua de sodio, está exacerbado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, y hay deterioro de la vasodilatación mediada por endotelio. ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial en estos pacientes? Menor a 130-80 milímetros de mercurio. Ahora bien, en estos pacientes debemos hacer intervenciones del estilo de vida, puntualmente la restricción de sodio para reducir la excreción de proteínas, y el pilar de tratamiento farmacológico son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que reducen la albuminuria y disminuyen la tasa de caída del filtrado glomerular. Se deben asociar a bloqueantes cálcicos o a diuréticos tiacidas si el filtrado es mayor a 45, o diuréticos de asa si es menor a 30. Entonces, según el estadio de enfermedad renal crónica o enfermedad renal, tenemos al paciente en estadio 1 a 3, utilizaremos ese paciente, es el que tiene un filtrado mayor de 30, menor de 60, pero mayor de 30, y vamos a utilizar IECA o ARA2 asociados a calcio antagonistas, y posteriormente, si no logramos el objetivo de presión arterial, le agregaremos un diurético tiacídico. Y si no llegamos a los objetivos, podemos agregar espironolactona. Ahora, en el paciente con insuficiencia renal con un filtrado glomerular menor a 30, el paciente está con insuficiencia renal y podemos empezar el tratamiento con IECA o ARA2 asociado a diurético de asa, como furosemida, más comúnmente utilizado. Y si no logramos los objetivos, podemos utilizar clortalidona hasta poder alcanzar los valores objetivos de presión arterial. En cuanto al mecanismo de acción de los IECA y ARA2, vasodilatan la arteriola eferente, por lo tanto cae el filtrado glomerular entre un 10 y un 15% en las primeras semanas, pero no hay que suspender los IECA o ARA2, sino que hay que monitorear el filtrado y los electrolitos en los 2 meses siguientes de tratamiento. Si la caída del filtro de mayor al 30%, recién ahí suspender IECA y ARA2. En caso de que haya hipercalcemia, se pueden dar aglutinantes de potasio, y en hipertenso sin albuminuria con albuminuria leve se pueden indicar los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos que pueden disminuirla. Se va a priorizar en el paciente renal el tratamiento de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hipertensión y la obesidad, el paciente obeso tiene más probabilidad de desarrollar hipertensión resistente y efectos adversos metabólicos del tratamiento antihipertensivo. Por lo tanto, hay que fijarse bien qué drogas emplear en este tipo de pacientes. Inicialmente comenzar con IECA y ARA2 o bloqueantes cálcicos, ya que no alteran la sensibilidad a la insulina, no alteran el metabolismo de los lípidos, y se pueden utilizar también tiacidas. Tener cuidado con los beta bloqueantes que tienen efectos dislipémicos, aumentan el riesgo de diabetes. Se utilizan los agonistas GLP-1 como liraglutide o semaglutide. El semaglutide más indicado en pacientes diabéticos y de utilización semanal, aplicación semanal. En cambio el liraglutide es de aplicación diaria. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tener en cuenta que la dieta y el descenso de peso ayuda a bajar lógicamente los niveles de presión arterial. Aquellos pacientes que perdieron casi 4 kilos eran pacientes de 30 y 54 años en estudios TOP. Descendió la presión arterial sistólica 2.9 y la diastólica 2.3 durante 18 meses de seguimiento. Y en el estudio TIME eran hipertensos leves que con dieta hipocalórica durante 6 meses hubo un descenso de la presión arterial sistólica de 4.7 milímetros de mercurio y la diastólica de 8.8. Como vieron al inicio de la clase, que las medidas no farmacológicas y los cambios de hábito disminuyen los valores de presión arterial, objetivado en los valores que mostré al inicio con una de las diapositivas iniciales y con esta diapositiva. Para ir terminando, en relación a la hipertensión y las comorbilidades,
el hipertenso asmático o con EPOC, los bloqueantes cálcicos particularmente indicados por favorecer la relajación del músculo liso bronquial. Entre los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, preferible utilizar ARA2, ya que no provocan tos. En los pacientes EPOC, los beta bloqueantes más indicados son los beta 1 selectivos, ya que reducen la mortalidad y las exacerbaciones del EPOC. Se pueden utilizar beta bloqueantes en el EPOC, como vemos. Pues en el paciente que presenta hiperuricemia gota, el ácido úrico objetivo es menor a 6. Aumenta por diuréticos tiacídicos o similtiacidas y por diuréticos de ASA. Los beta-bloqueantes disminuyen la excreción renal de ácido úrico. Los IECA-2 o bloqueantes cálcicos no presentan efecto neutro. Y el losartán tiene efecto úrico-súrico. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, presentan hiperactividad del sistema de angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, el pilar de tratamiento en estas pacientes va a ser la inhibición del sistema de angiotensina-aldosterona y se puede asociar a bloqueantes cálcicos principalmente. En relación al cáncer, IECA y ARA2 se deben utilizar más bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, evitar diuréticos tiacidas o similtiacidas, ya que aumentan la reabsorción de calcio y favorecen las metástasis óseas. Hay que tener cuidado con los trastornos del ionograma, ya que pueden empeorar el estado hipovolémico, y los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos pueden interferir en el metabolismo de algunos fármacos anticancerígenos. Por último, para finalizar, el tratamiento antihipertensivo en los adultos mayores, según la población que estemos evaluando, aquellos pacientes entre 65 y 79 años, el objetivo recomendado como límite para iniciar el tratamiento es el valor de 140-90 y el objetivo primario de descenso de la presión es inferior a 140-80. Si el paciente llega a tolerar una presión de 130-80, podemos manejarnos con esos valores objetivos. En relación a los pacientes entre 65 y 79 años con hipertensión sistólica aislada, el primer objetivo de tratamiento es inferior a, o en el rango de 140 a 150 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. En la reducción del valores de presión arterial sistólica entre 130 y 139 se pueden buscar en caso de que el paciente tolere esos valores, y en estos pacientes es importante contar con los fármacos que ya hemos mencionado a lo largo de la clase eh, para disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes, y habitualmente requieren más de una droga porque son pacientes con comorbilidad. En relación a los pacientes mayores de 80 años, el límite inicial para comenzar el tratamiento antihipertensivo es una presión arterial sistólica de 160. Sin embargo, entre valores de 140 y 150, en ese rango es considerado utilizar o iniciar el tratamiento. En esta población es muy importante evaluar la disautonomía, evaluar si el paciente tiene hipotensión ortostática, midiendo la presión arterial en posición de decúbito y en bipedestación, y por otro lado evaluar el estado cognitivo, ya sea con el test del reloj o pruebas más avanzadas. Bueno, en cuanto a las conclusiones de la clase, algunos puntos a resaltar, principalmente jerarquizar la anamnesis, los antecedentes familiares, las comorbilidades que puede tener el paciente, que nos van a orientar hacia qué fármaco utilizar, o si utilizar monodroga o utilizar combinación de drogas, evaluar el valor de presión arterial en la consulta, descartar el fenómeno de alerta eh, en los pacientes en la guardia. Según el valor de presión arterial, uno puede sospechar que el paciente está muy ansioso y tiene una hipertensión estadio 1,
o si el paciente ya tiene hipertensión estadio 2, probablemente sea un hipertenso y no sea solamente ansiedad. Sospechar hipertensión secundaria, principalmente en pacientes jóvenes con antecedentes familiares, por ejemplo, accidente cerebrovascular en relación al hiperaldosteronismo. Acordarse de las tres causas principales que debemos diagnosticar ante la sospecha de hipertensión secundaria por su alta mortalidad, como son el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma y la coartación de aorta. Tener cuidado y estar atento a las drogas que indicamos en las mujeres en edad fértil. Tratar de utilizar drogas que no dañen el sistema renina-angiotensina-aldosterona ante un eventual embarazo. La mayoría de estas pacientes no tienen daño de órgano blanco. Si no sospechamos hipertensión secundaria y no objetivamos daño de órgano blanco, son hipertensas esenciales, podríamos y deberíamos indicar drogas seguras, tener en cuenta que los anticonceptivos en todas sus formas, ninguno es 100% efectivo. Por último, tener en cuenta los objetivos de presión arterial según el paciente que estamos evaluando y la utilización de combinación de fármacos en la mayoría de los pacientes, principalmente los pacientes con comorbilidades, y tener en cuenta la utilización de la píldora simple con combinación de fármacos para mejorar la adherencia tanto al inicio como a la resistencia del tratamiento. Bueno, espero que les haya servido la clase tanto para el manejo ambulatorio de sus pacientes y el manejo inicial en la demanda espontánea. Muchas gracias.